Hoy voy a preparar unos melocotones especiados sous vide, un acompañamiento diferente para nuestros postres preferidos. Cocinaremos los melocotones al vacío a baja temperatura y con esta preparación y un poco de imaginación podremos montar postres diferentes en un momento. También nos sirven para añadirlos a una ensalada de verano y darle un toque diferente, o podemos comerlos solos porque están deliciosos. Hola, si no me conoces, me presento. Yo soy Merce, enfermera y cocinera profesional, y en este canal te enseño a cocinar al vacío y a baja temperatura en casa, y además te doy un montón de recetas sous vide muy fáciles para que tú puedas practicar las técnicas en casa y dejar con la boca abierta al peor de tus cuñados. Bienvenido a Cocina en Vena, copia los ingredientes, que empezamos. Para la receta de hoy necesitamos 2 o 3 melocotones, 2 cucharadas de miel y 2 ramas de lavanda o media cucharadita de flores de lavanda, que combinan muy bien con el melocotón. Estas son de mi jardín, pero si no tienes en casa, la venden en herbolarios, en tiendas de especias o por internet. No le pongas mucha, solo queremos darle un toque diferente y no acabar comiendo jabón. Después te diré otras cosas que combinan bien con el melocotón, por si no encuentras o no te gusta. Y por último, para flambearlos, utilizaremos un chorrito de ron. Lo primero es pelar, lavar y cortar los melocotones. Yo los voy a hacer en trozos pequeñitos, porque los quiero poner encima de unas mini tartas de queso a baja temperatura que he preparado para este fin de semana. Si prefieres los trozos más grandes, a medios o a cuartos, por ejemplo, para decorar una tarta, deberás cocinarlos un poco más. Presta siempre atención a que todo esté muy limpio, la tabla, los utensilios y tus manos, para evitar meter microbios dentro de la bolsa. Extremar la higiene es esencial cuando cocinamos al vacío. Una vez troceados, los ponemos en un bol con la miel y mezclamos bien. Puedes poner otros ingredientes a tu gusto, como vainilla, cáscaras de cítricos, cardamomo, anís estrellado, añadir solo azúcar para obtener un sirope, o cocerlos sin nada y terminarlos cuando los quieras consumir con un glaseado o un flambeado. Absorberán los sabores de las especias, manteniendo una textura firme que recuerda mucho al melocotón en almíbar. A continuación, los envasamos en una bolsa gofrada junto con las flores de lavanda y sellamos la bolsa con nuestra envasadora de vacío. Deben quedar en una sola capa para que la cocción sea uniforme. A mí no me va a hacer bien el vacío porque mis melocotones estaban muy maduros y han soltado bastante líquido, así que los voy a sellar de forma manual para no cargarme la envasadora, y va a quedar algo de aire dentro. No es lo ideal, pero no me preocupa porque los voy a gastar mañana. Llevamos el extremo de la bolsa al canal de aspiración y dejamos que la máquina de vacío haga su trabajo. Y nos quedan así. Puedes dejarlos macerar en la nevera hasta el día siguiente o ponerlos a cocinar directamente, lo que te vaya mejor según el tiempo que tengas. Mientras lo piensas, suscríbete. Es gratis y ya sabes que a mí me ayuda un montón. Para cocinarlos a baja temperatura, preparamos el baño y cuando el agua llegue a 85 grados, meteremos la bolsa y la tendremos ahí durante 20 minutos. Si haces los trozos más grandes, déjalos más tiempo, hasta 45 minutos o una hora si los haces a cuartos o partidos por la mitad. Cuando termine el tiempo, puedes enfriarlos en agua con hielo a partes iguales y guardarlos en la nevera hasta 3 semanas para usarlos otro día. O congelarlos si los quieres conservar más tiempo o haces mucha cantidad. Como te dije al principio, es una manera muy práctica de guardar estas frutas si tienes mucha o si te gusta y quieres comprar bastante cuando está en temporada y es más barata. Después solo tienes que descongelarlos, templarlos unos minutos en el baño o darles unos segundos de microondas y seguir con la receta. También puedes comerlos directamente tal cual salen de la bolsa o añadirlos al postre que estás haciendo. Yo he preparado unas tartas de queso para merendar mañana y se los voy a poner por encima. Vamos a verlo. Abrimos la bolsa y colamos el almíbar sobre un cazo.
Voy a reducirlo un poco a fuego lento para que espese mientras quito la lavanda. ¿Ves? Por esto yo prefiero ponerla en ramas, para no estar pescándola. Aunque si te queda alguna flor no te preocupes, porque son comestibles. Una vez reducido el almíbar, echamos los trozos de melocotón al cazo. Solo hay que darle un par de vueltas para que glaseen un poco. Añadimos el ron o cualquier otro licor que nos guste y lo vamos a flambear. Cuando se haya quemado el alcohol, lo retiramos y reservamos. Si hay niños, que no coman. Aunque puedes saltarte el flambeado o dividir tu melocotón para flambear solo una parte. Y simplemente los voy a usar como cobertura en mis tartitas de queso a baja temperatura, en lugar de ponerle mermelada. ¿Cómo nos vamos a poner, señores? Te dejo la receta de este cheesecake en la esquina de arriba y en el primer comentario. Y te recomiendo que la pruebes, porque me caes bien y porque está de escándalo. También podrías servirlos con unos crepes o tortitas rellenos con crema pastelera, sobre una buena copa de nata montada, con una bola de helado, sobre un trozo de bizcocho. Y si quieres preparar una tarta con ellos, solamente tienes que preparar tu base y tu relleno de lo que más te guste, hojaldre, masa quebrada, nata, merengue, lo que quieras. Y una vez horneada y fría, puedes decorarla por encima con tus melocotones sous vide como hacemos con las tartas de manzana. Espero que te haya gustado mucho el vídeo y que me dejes un buen like y un comentario bonito por ahí abajo, que ya sabes que me encanta leerlos. Te invito a suscribirte gratis a la familia de Cocina en Vena y activar tu campanita para no perderte ninguno de los vídeos sobre vacío y baja temperatura de este canal. Como este otro que te va a salir por aquí, que es como tú, maravilloso. Te mando un abrazo enorme y te espero en el siguiente vídeo. ¡Chao!